Hablemos hoy de las variables aleatorias. Pues variables son aquellas que pueden tomar diferentes valores y aleatorio corresponde al tipo de experimentos que estamos trabajando ahorita, experimentos al azar. Se dice que se llama variable aleatoria a toda función que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Generalmente se utilizan letras mayúsculas para designar a las variables aleatorias y las mismas letras, pero en minúsculas, para designar los valores concretos que toman estas mismas variables. La variable aleatoria discreta, pues es aquella que solo puede tomar valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, la puntuación obtenida al lanzar un dado, etcétera. Y la variable aleatoria continua es aquella que puede tomar todos los valores posibles dentro de un cierto intervalo de la recta real. Por ejemplo, la edad de ustedes. Recuerden que nosotros ya hablamos de que la edad es una variable continua porque es el tiempo, pero nosotros la convertimos en discreta al entregar nuestra edad en años cumplidos. Las horas de duración de una pila, pues también en general, toda variable que tiene que ver con el tiempo es una variable aleatoria continua. Este gráfico nos muestra cuál es el comportamiento de lo que hemos visto hasta el momento y de lo que viene. Tenemos un espacio muestral E. Dentro de ese espacio muestral definimos un suceso A. En lo que hemos trabajado nosotros al suceso A le asignamos una probabilidad, la probabilidad de A, que puede ser una probabilidad clásica o puede ser una probabilidad frecuentista, o también podría ser una subjetiva. Esa es la función de probabilidad P. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es de que a todos los sucesos del espacio muestral les asignemos un número. Es decir, los vamos a numerar. Y entonces de E pasamos a los números reales mediante una función X que la llamamos función variable aleatoria. En otras palabras, la variable aleatoria lo que hace es convertir el espacio muestral en un conjunto numérico. Ahora, si al suceso A le corresponde el número X de A, pues entonces la probabilidad de A va a ser la probabilidad de este X de A. Pero como ya estamos trabajando con números, la simbolizamos clásicamente con F de X, y es lo que le llamamos función de probabilidad. Entonces miren que la función de probabilidad consiste en trabajar funciones numéricas, porque los elementos del conjunto de partida son números y los del conjunto de llegada pues corresponden al intervalo 0 y 1. ¿Sí? Pero entonces hay que va a ser para nosotros indiferente utilizar f de x o p de a. No vamos a complicarnos la vida con tener una simbología muy estricta. Bueno, ahora, al tener una variable numérica, nosotros allí podemos definir medidas como lo hicimos en estadística descriptiva. Una medida muy importante en estadística descriptiva es la media aritmética. Ahora vamos a encontrar un valor medio de esa variable aleatoria que recibe el nombre de esperanza matemática o valor esperado. Yo creo que lo más utilizado es la palabra valor. Bueno, entonces, ¿qué es el valor esperado? El valor esperado, por definición, para una variable aleatoria discreta, sería la suma de los valores que toma la variable multiplicados por su probabilidad. Y si la variable aleatoria es continua, entonces la sumatoria pues se convierte en una integral. Y quedaría la integral de x f de x de x. Pero lo importante que es que recuerden ustedes que este valor esperado es un promedio. Pero es un promedio para la variable aleatoria de tal manera que es un promedio hacia el futuro.
Lo mismo que sucede con la media aritmética, pues aquí están todas las propiedades. Nosotros podemos encontrar las propiedades de la notación sumatoria, que las podríamos resumir en lo siguiente. El valor esperado de la suma de una variable más una constante es igual al valor esperado de la variable más la constante. Si tenemos el valor esperado de la suma de dos variables, esto cumple con la propiedad distributiva y sería igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. Y si nosotros tenemos el valor esperado del producto de una constante por una variable, podemos sacar la constante y nos queda esta multiplicada por el valor esperado de la variable. Son unas propiedades, les repito, que vienen desde antes por definición con la notación sumatoria. Miremos las aplicaciones. Resulta que el valor esperado es la sumatoria del producto de multiplicar la variable por su probabilidad. Lo importante es identificar cuál es la variable aleatoria. En este ejemplo, dicen que un paquete sorpresa contiene 5 piezas con valor de 10.000 cada una, 5 piezas de 6.000 cada una y 10 piezas de 4.000 cada una. Y nos preguntan si es lógico pagar 6.000 pesos por seleccionar una de estas piezas al azar. En otras palabras, pues tenemos, digamos, una bolsa con 20 balotas. De esas 20 balotas, 5 tienen marcado el 10.000, 5 el 6.000 y 10 el 4.000. Y vamos a sacar una balota. Pero para poderla sacar tenemos que pagar 6.000 pesos. Entonces la pregunta sería, ¿qué espero en ese juego? Y entonces se analiza la situación en función del valor esperado. La tablita, que esto se va a volver una especie de ¿qué puedo decir? De un esqueleto para colocar en todo lado. En primer lugar, nos habla de las situaciones. En el ejemplo, las situaciones son que se puede sacar una de 10.000 pesos, se puede sacar una de 6.000 pesos o se puede sacar una de 4.000 pesos. Como pueden ver, la variable aleatoria es dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si saca una de 10.000 pesos, gana 4.000. Si saca una de 6.000, no gana ni pierde. Y si saca una de 4.000, pierde 2.000 pesos. Es decir, que la variable aleatoria toma los valores 4.000, 0 y menos 2.000. Luego las probabilidades. En total hay 20 piezas. 5 con valor de 10.000 equivalen al 25%. 0,25. 5 de 6.000 también equivalen al 25%. Y el resto, las 10 son de 4.000, equivalen al 50%. Es importantísimo revisar que la suma de las probabilidades dé 1. Eso es muy importante. Luego lo que se hace es multiplicar x por p de x. Y se suma. 4.000 por 0,25 me da 1.000. 0 por cualquier número pues es 0. Y menos 2.000 por 0,5 me da menos 1.000. Sumando esa columna da 0. Es decir, que el valor esperado es 0. Lo que significa que pagando 6.000 pesos por sacar una pieza, no se espera ganar ni perder. Pero entonces entiendan el significado del valor esperado. Si saco una sola vez una pieza, pues ¿qué sucede? O gano 4.000, o no gano nada, o pierdo 2.000, no hay más resultados. Pero este promedio o valor esperado es a largo plazo. Es decir, si yo repito este juego muchas veces, esperaría
una ganancia de 0. ¿Sí? Por ejemplo, miren, sacan, la primera vez sacan una balota de 10.000, se ganaron 4.000. Ganaron 4.000, tienen que pagar 6.000 para jugar. Ahí estarían perdiendo 2.000. Y otra vez sacan una ficha, se la sacaron la de 4.000 pesos, perdieron otros 2.000. Entonces ya estarían perdiendo 8.000 pesos. Sacan una de 10.000, ganan 4.000, ya estarían perdiendo 4.000. Y así se iría jugando con esto hasta que a largo plazo el valor esperado sería 0. Entonces, por favor, que quede muy claro que el valor esperado es un promedio al futuro. No estamos diciendo que eso debe cumplirse, sino que es la tendencia hacia donde tiende el promedio, repitiendo muchas veces el experimento. Bueno, pero por ahora entonces observen la tablita. Tiene la primera columna, que es la situación. La segunda ya es la variable aleatoria. La probabilidad de la variable aleatoria y el producto de las dos columnas anteriores, y la suma al final es el valor esperado. ¿Sí? Observen detenidamente esa tablita. ¿Por qué? Porque miren cómo se aplica en otros casos. Tomemos otro ejemplo. Un profesional debe decidir entre dos trabajos que consisten en ofrecer asesoría administrativa. El primero promete un beneficio de 4.200.000 pesos con una probabilidad del 75% o una pérdida de 600.000 pesos como consecuencia por la demora, lo que gastó en la compra de elementos, en la preparación, cualquier otro problema, con una probabilidad naturalmente del 25%. En el segundo trabajo se promete un beneficio de 5.800.000 con una probabilidad del 60% o una pérdida de 850.000 pesos con una probabilidad del 40%. Y entonces el profesional debe decidir cuál de los dos trabajos seleccionar, naturalmente en función de optimizar el beneficio esperado. Es decir, la inquietud del profesional sería, bueno, ¿qué espero en cada uno de esos dos trabajos? ¿Cuánto espero ganar? Por consiguiente, necesito trabajar el valor esperado. Repitiendo la tablita del ejercicio anterior, la primera columna corresponde a la situación. En el trabajo 1 hay dos posibilidades que son el beneficio o la pérdida. El beneficio lo trasladamos a dinero, porque la variable aleatoria naturalmente aquí es dinero, y es el valor de 4.200.000 pesos. Y la pérdida pues es negativa, 600.000 pesos. Las probabilidades son del beneficio 0,75 y de la pérdida 0,25. Verificamos y esto sí nos da 1. Entonces hacemos la operación. 4.200.000 por 0,75 da 3.150.000. Y menos 600.000 por 0,25 da menos 150.000. Al hacer la suma, aquí obtenemos nosotros 3 millones y ese es el valor esperado. Significa que con el trabajo 1, el profesional esperaría ganar, porque es positivo, 3 millones de pesos. Repetimos este proceso para el siguiente trabajo, el trabajo 2. Acá el beneficio es de 5.800.000 pesos y la pérdida es de 850.000 pesos. Las probabilidades son de beneficio 60% y de pérdida, pues lógico, el resto 40%. Haciendo la operación, entonces resulta que el X por P de X me da 3.480.000 y menos 340.000 pesos.
Sumando esa columna, encuentro el valor esperado. El valor esperado en este caso, entonces, es de 3.140.000. Este es mayor que el del trabajo 1, por consiguiente, para incrementar el beneficio esperado, el profesional debería aceptar el trabajo 2. Pero entonces observen que el proceso estadístico es el mismo. Ya en otras situaciones podría decir que, pues, ¿qué escojo? Yo me iría por ganar 5.800.000 pesos, que es mucho más que 4.200.000. Pero en el trabajo 2 tiene más riesgo, porque la probabilidad de ganar apenas es del 60%, mientras que la del otro trabajo es del 75%. Las pérdidas son mayores en el trabajo 2 que en el trabajo 1. Entonces, eso tendría que tenerlo en cuenta para tomar una decisión. Y entonces, desde el punto de vista estadístico, esta decisión es la mejor. Es un proceso que se sigue mucho en todas las carreras de economía, administración, comercio internacional, etcétera. Revisen, por favor, esa pantalla. Vamos a resolver el ejercicio. Nos dicen que las probabilidades de que una persona entre a una librería y compre 0, 1, 2, 3 o 4 libros están dadas allí. Y la pregunta es de que cuántos libros se esperaría de que compren estas personas, es decir, el valor promedio. Pues por hacerlo acá en Word, pues ¿qué es lo que necesito? Necesito una tablita. Sería, aquí tendría la tablita. Lo que tiene que hacer es, como siempre les había dicho, lo primero es la situación. Acá la situación no tiene problema porque son el número de libros que compra, ¿sí? No hay ningún inconveniente, son los libros. Entonces la variable aleatoria X se refiere al número de libros que pueden ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es la probabilidad? Necesitamos nosotros la probabilidad de X. Esa nos la está entregando allí el enunciado, que es 0.22, 0.54, 0.17, 0.06 y 0.01. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que necesitamos siempre el total para evitar cualquier confusión. Esto debe darnos 1. La siguiente columna pues ya consiste en multiplicar X por P de X. 0.22 por 0, 0.54, 0.34, 0.18, 0.04. Y sumar estos valores, 2, 12 y 8, 20, entonces daría lo que aparece allí, ya es el valor esperado. Entonces, el valor esperado es 1.1. ¿Sí? Es decir, que se espera que si un cliente llegue allí a la librería, compre 1.1 libros. Como se dan cuenta, pues no tiene sentido lógico. Si yo quiero una respuesta lógica, como se hace en estadística descriptiva, diría que se espera que compre entre 1 y 2 libros, más próximo a 1. Pero para hacer proyecciones y todo lo demás, dejamos el 1.1. Esta sería la respuesta para el ejercicio propuesto en este caso. Vamos a resolver otro ejercicio. Dice que el gerente de hipotecas de un banco piensa que si un solicitante de una hipoteca de casa de habitación por valor de 150 millones de pesos es un buen riesgo y el banco lo acepta, el beneficio del banco será de 8 millones de pesos. Si es un mal riesgo y el banco lo acepta, el banco va a perder 14 millones de pesos. Si el gerente de hipoteca rechaza la solicitud, pues no habrá beneficio ni pérdida. ¿Qué decisión aumenta al máximo el beneficio esperado del banco
Si el gerente de hipotecas cree que las probabilidades de que un solicitante particular sea un mal riesgo o un buen riesgo son de 0,1 y 0,9 respectivamente, 10 minutos para resolverlo. En este ejercicio hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el gerente del banco está rechazando a todos los clientes, pues el banco no está recibiendo dinero. Entonces el banco tiene que correr algunos riesgos. En este caso, la idea sería, ¿qué es lo que espera aceptando al cliente? Porque no tiene sentido, pues, lo otro de que no lo acepta, ya que eso automáticamente le da un valor esperado de cero, no espera ganar ni perder. Entonces, miremos qué sucede en el caso de que acepta, ¿sí? Entonces, ya las condiciones son de que lo acepta. La situación es que acepta al cliente. Si lo acepta, ¿qué sucede? Puede que él sea buen riesgo o puede que sea un mal riesgo. La variable aleatoria, pues naturalmente es dinero. Aquí voy a hablar de la variable aleatoria en millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Si el cliente es un buen riesgo, el banco va a ganar 8 millones de pesos. Si es un mal riesgo, va a perder 14 millones, perdón. ¿Cuáles son las probabilidades de que suceda esto? La probabilidad de que se ganen los 8 millones son del 90%. La probabilidad de perder los 14 millones es del 10%. Aquí, como siempre, nos da 1. La siguiente columna ya es X por P de X. 8 por 9, 72, 7.2, menos 14 por 0, 1, menos 1.4. Valor esperado, entonces, es igual 7,2 menos 1.4 da positivo, ¿no es cierto? 5.8. Entonces, si el gerente del banco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? El gerente del banco en este tipo de negocios, al aceptar esos clientes con esas probabilidades de que sean buenos clientes, hay que tener presente lo siguiente. Miren, en los ejercicios que se han realizado, lo que nos piden es el valor esperado. Pero en algunos casos se conoce el valor esperado y lo que nos piden es uno de los valores de X. Pero eso no tiene problema, pues porque simplemente se reemplazaría acá y de eso haremos un poco de ejercicios más. Por el momento, en la parte teórica dejamos hasta allí.